cuán hermosos son tus pies, eternamente. Saludos, bienvenidos al canal del Templo Cristiano de Enseñanza y Salvación. Que la gracia y la paz de Dios esté sobre cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios que este canal está creciendo y el día de hoy vamos a estar dando 3 argumentos si Jesucristo es Dios, sobre la deidad de Jesucristo. Así que no se lo pierda porque comenzamos ya. En la Biblia, las Escrituras, no hay un registro preciso de Jesús diciendo las palabras "Yo soy Dios", pero eso no significa que Él no proclamara ser Dios o que las Escrituras no dejaran ver que Él es Dios. Vamos a comenzar mostrando los textos literales donde se dice que Jesucristo es Dios. Recuerde que la palabra teos hay que tomarla en cuenta cuando se usa en relación a Jesucristo. En la concordancia Strong es la 2316, que significa deidad suprema. Así que nosotros podemos empezar a ver estas imágenes con todos los textos. Comenzaremos con Juan 1:1. No vamos a estar explicando mucho los textos, sino tomando lo que dice literalmente, donde nosotros explícitamente podemos leer que Jesucristo es Dios. En Juan 1:1 nos dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Luego pasamos a Romanos 9:5, donde dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Estamos leyendo literalmente que dice que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. En Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dice que es nuestro gran Dios y también nuestro Salvador Jesucristo. Juan 20:28, vemos la respuesta de Tomás, donde le dice: Señor mío y Dios mío. En el Antiguo Testamento, en Isaías 9:6, dice que un niño nos es nacido, refiriéndose a Jesucristo, y dice que es admirable, consejero, Dios fuerte. En 2 de Pedro 1:1 dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Vemos allí la palabra Dios nuevamente, teos, hacia Jesucristo. Juan 5:17-18 dice: y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Vemos Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Jesús está diciendo: si ustedes no creen que yo soy, no solamente se estaba refiriendo a ser el Mesías, sino que ese yo soy es el mismo yo soy del Éxodo 3:14. Y nosotros vemos que Jesús utilizó el yo soy en otras oportunidades. Yo soy el camino, yo soy la puerta, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan, etcétera, etcétera, etcétera. En Juan 10, 30-33 también encontramos donde dice: yo y el Padre uno somos. Más adelante explicaremos ese término uno. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Vemos cómo los judíos se expresan de lo que Jesús estaba diciendo
haciendo y dejando ver por su propia naturaleza. No era que se hacía Dios, es que Él es Dios. En Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7, usted lo puede leer en su Biblia, repasar estos versículos. Aquí tenemos este texto, dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Tiene la forma de Dios y es igual a Dios. Eso se lee literalmente. En 1 Timoteo 3:16 dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién se hizo carne? Dios se manifestó en carne. En Hebreos 1, versículos 8 y 9 dice: mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios. Vemos cómo lo nombra, oh Dios. En Mateo 1:23 dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Juan 12:45: y el que me ve, ve al que me envió. Juan 16:15: todo lo que tiene el Padre es mío. Todo lo que tiene el Padre es de Jesús. O sea, vemos la deidad. Colosenses 1:15: Él es la imagen del Dios invisible. Más adelante también analizaremos lo que significa ser imagen del Dios invisible. Bueno, Jesús es Dios. En Él habita toda la plenitud de la deidad, como lo dice Colosenses 2:9. Y esta palabra plenitud en el Strong diccionario es la palabra pleroma 4138, que significa deidad o naturaleza divina. Toda la plenitud, o sea, toda la deidad o toda la naturaleza divina. Yo creo que todo es todo, toda la divinidad en Él habita. Y Colosenses se escribió después de que Jesucristo ya había muerto y resucitado. Así que ya estamos viendo estos pasajes literales y este es el primer argumento. La Biblia literalmente deja ver, leyendo simplemente, que Él es Dios, y analizando un poquito, vemos que en la Biblia sale registrado a Jesucristo como Dios. Recordemos que no hay dos dioses, eso sería politeísmo. No pueden haber dos dioses, hay un solo Dios verdadero. Y si Jesucristo no es el Dios verdadero, como algunos quieren decir, entonces pasaría a ser un Dios falso o un Dios pequeño, que también eso lo argumentan, que hay un Dios grande y un Dios pequeño. Pero ¿qué dice el Señor? No hay dioses conmigo. Y si no hay dioses con Él es porque Jesús pasa a ser parte del Dios verdadero. Ok, pasemos al segundo argumento. Jesús fue adorado. Recordemos que solo a Dios, dicen las Escrituras, se puede adorar. Entonces vemos en la Escritura si Jesús fue adorado o no. Primero empecemos por ver algunos pasajes en el Antiguo Testamento donde Dios era adorado. En 2 de Crónicas 7:3 dice que cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron a Dios y alabaron a Jehová. En 2 de Crónicas 20:18 dice: entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. En Job 1:20 encontramos lo mismo. Dice: y se postró en tierra y adoró. En el Salmo 95:6 dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Entonces hay un mandato de adorar solo a Dios. Eso está en Éxodo 34:14.
pues no adorarás a ningún otro Dios, ya que el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. En Segunda de Reyes 17:35 al 36, en la Nueva Traducción del Viviente, dice: pues el Señor hizo un pacto con los descendientes de Jacob y les ordenó: no rindan culto a otros dioses, ni se inclinen ante ellos, ni los sirvan, ni les ofrezcan sacrificio. En cambio, adoren solo al Señor, quien los sacó de Egipto con gran fuerza y brazo poderoso. Inclínense solo ante Él y ofrezcan sacrificios únicamente a Él. Ya aquí dejamos claro que hay un mandato de adorar solo a Dios. No podemos adorar ni a nuestra madre, ni a una pareja, ni a los hijos, ni a las riquezas. Nada visible en esta tierra, nada creado es digno de adorar. Es un dicho muy común decir: yo te adoro, pero solo a Dios podemos adorar según la Escritura. Si somos obedientes y entendemos lo que Dios está diciendo o lo que ha dicho, solo adoraremos al Señor. Pasemos a ver qué dijo el Señor Jesucristo en Mateo 4:10, cuando la tentación, Él le dijo: vete de aquí, Satanás, porque las Escrituras dicen: adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Ahí estaba citando Deuteronomio 6:13. ¿Qué le dijo? Adora solo al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Esa en la versión Habla Hoy dice: adoren al Señor su Dios y sírvanle solo a Él. En Juan 4:23 el Señor dijo, el Señor Jesús: pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a tales el Padre busca que le adoren. Entonces, ¿qué está buscando el Padre? Adoradores, que lo adoren solo a Él. Usted no puede adorar a la creación y al Creador. Usted tiene que adorar al Creador única y exclusivamente. Ya usted podría buscar qué es la definición de adorar, hacer su estudio personal. Seguimos en Mateo 2:11. Y entrando en la casa vinieron al niño con su madre, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Aquí vemos ya que desde que Jesús estaba bebé ya le adoraron, registra la Biblia. En Mateo 14:33 dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Aquí estamos viendo cómo se expresa la Escritura, dejando ver que a Jesús lo adoraron. En Juan 9:35 al 38 dice: oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Nunca vemos en estos pasajes que Jesús rechazó la adoración. Dice que le adoró. En Hebreos 1:6 dice lo siguiente: y de nuevo, cuando trae al primogénito al mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Es decir, que la creación angelical tiene el mandato de adorar a Jesucristo, al Hijo de Dios. Y nosotros, la creación humana terrenal, tenemos la obligación de adorar. De hecho, dice el Salmo 150: todo lo que respire alabe al Señor. Los pasajes son bastante claros. Jesús sí fue adorado. Sin embargo, sabemos muy bien que hay personas, especialmente como los testigos de Jehová, que traducen la palabra adorar como inclinarse o rendir homenaje, para indicar que Jesús nunca fue adorado, ocultando y quitando la adoración a Jesús. De hecho, la misma palabra griega que se usa para adorar a Jehová es la misma que se usa para adorar a Jesús, que es proskineo o proscuneo.
del griego 4352 en el diccionario o concordancia Strong. Pero la traducción del Nuevo Mundo, cuando se trata de Jesús, colocan rendir homenaje. Entonces vamos a comparar. En Apocalipsis 19:10 dice: ante esto caía a sus pies para adorarlo. Pero en Mateo 2:11, entonces poniéndose de rodillas le rindieron homenaje. Ellos sustituyen la palabra proskuneo en el sentido de que dice que es homenaje y no adoración. Entonces vamos a estudiar la palabra en el Nuevo Testamento para adorar. Y la palabra que se usó, ya lo dijimos, es proskuneo, cuyo significado es colocarse sobre las rodillas, inclinarse, adorar, del griego 4352. Podemos ver que significa adorar, se traduce también hacían reverencia o homenaje. Como podemos ver, efectivamente, dos de los significados no son solo adorar, sino inclinarse o colocarse de rodillas, a los que los testigos llaman rendir homenaje. En algo tienen razón. En esos pasajes que pudimos ver, puede ser que la palabra proskuneo pueda traducirse como inclinarse o colocarse de rodillas. Pero vamos a ver en cuáles pasajes es imposible que la traducción no sea adorar. Tomamos 3 ejemplos. Mateo 2:11, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Vamos a ver cómo se arrodillan, se inclinan, se postran y después lo adoran. El diablo intentó hacer que Jesús le adorara, pero Jesús le respondió en Mateo 4 del 9 al 10 y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorare. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Pero ¿qué le dijo el diablo? Si postrado me adorares. O sea, está hablando ya de inclinarse, de postrarse, de estar en una posición inclinada y luego adorar. En Mateo 28:9 dice: he aquí Jesús le salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Hay algo muy particular en los 3 pasajes que hemos elegido para observar que Jesús fue adorado, y es que el significado de la palabra proskuneo en estos 3 pasajes no puede significar inclinarse o arrodillarse, sino solamente adorar, ya que vemos que junto a la palabra adorar aparece antes la palabra postrarse, o una indicación de que la persona ya estaba arrodillada, como lo dice Mateo 2:11, postrándose lo adoraron. Después dice: si postrado me adorare, y el otro versículo dice: abrazando sus pies le adoraron. La palabra para postrarse en los 2 primeros versículos es picto, que significa caer, así como puede significar caer bajo condenación o caer postrado. Es decir, ya estaban postrados en el suelo y luego adoraron. Ya los 3 pasajes especifican que la persona debía estar postrada, e incluso en uno indica que abrazaban sus pies. La única forma de hacerlo es arrodillándose. No se puede utilizar ninguno de los otros 2 significados de proskuneo, porque previo a su uso ya se indica que estaban postrados. No solamente se postraron o arrodillaron o se inclinaron como se hace ante un rey humano, sino que después de hacerlo le adoraron. En estos 3 pasajes se cae la teoría de algunas personas de que simplemente se inclinaron como se inclina la gente ante un rey humano y le dan homenaje, pero no le adoran, porque los 3 pasajes indican que primero se postraron y a continuación le adoraron. No podría decir que se postraron y que luego se arrodillaron. Si yo traduzco proskuneo como inclinarse, entonces diría: se inclinaron y se postraron. Pero aquí ya vemos que las 2 palabras no pueden ir juntas porque no tendría sentido. Porque si ya se postró sería algo reiterativo y no tendría sentido alguno decir que se inclinó. Tratemos de usar un ejemplo
sobre inclinarse en la conversación de Satanás con Jesús. En Mateo 4:9 le dice: todo esto te daré si postrado te inclinaras. No, dice si postrado me adorare. No puedo traducir allí esa palabra proskuneo, que es adorar, como inclinarse o arrodillarse o postrarse, porque no sería correcto. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios inclinarse. Es una traducción mala que estoy haciendo intencionalmente para que veamos que perdería sentido. Se inclinan y luego adoran. Al igual que los primeros pasajes que estudiamos del Antiguo Testamento, la persona primero se postró y después adoró a Dios. En Job 1:20-21, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Hagamos un alto acá. La Escritura nunca dice que estuvo mal que las personas se postraran y adoraran a Jesús, pero Jesús sí les dice a Satanás que solo a Dios adore. Solo con esto podemos notar cómo Jesús es digno de adoración, porque es Dios. Si Jesús no fuera Dios, entonces en todos los pasajes en donde las personas se postraron y lo adoraron, cometieron idolatría, pero Jesús nunca lo reprendió, como hizo un ángel con Juan y con Pedro, cuando se postró ante un hombre. Y Jesús es la sabiduría de Dios y más poderoso que un ángel que él mismo creó. Vemos que Jesús sí fue adorado. Ahora leeremos cómo un ángel le dice a Juan que no se postre y lo adore. En Apocalipsis 19:10, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Vemos nuevamente que se dice que la adoración se debe dar solo a Dios. Juan se postró ante el ángel que le estaba mostrando la visión, y el ángel le dijo: mira, no lo hagas, no te postres ante mí ni me adores. Lo mismo sucede con el caso de Pedro, que a diferencia de Jesús, no permitió que Cornelio se postrara y luego lo adorara. Vemos en Hechos 10:25 y 26, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro se levantó diciendo: levántate, pues yo mismo soy también hombre. Entonces estamos viendo, no se puede adorar ángeles, no se pueden adorar personas. La Biblia dice que solo se puede adorar a Dios, y vemos cómo a Jesús lo adoraron. Con esto estamos viendo que Jesucristo es Dios, porque solo se puede adorar a la deidad. No solamente Satanás ha pedido que se postren y lo adoren. En el Antiguo Testamento también el rey Nabucodonosor construyó una estatua y pidió que las personas se postraran y adoraran. Como sabemos, los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, se negaron a hacerlo, y por eso fueron echados en el horno de fuego, del cual Dios los guardó. ¿Dónde está eso? Eso lo conseguimos en Daniel capítulo 3, versículos 5 y 6. Leemos también en el libro de Apocalipsis cómo se afirma que Jesús es digno de alabanza, de gloria y de honra. Y se postraron y le adoraron. Este es un pasaje un poquito largo, se los voy a poner allí en una imagen y usted lo puede leer. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar su sello? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Verso 5, y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Vemos allí ya
los signos de adoración. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Verso 10: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado, todo es todo, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, a los dos por igual, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Verso 14: los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. En la versión lenguaje sencilla dice: los 4 seres vivientes decían así sea, que es lo que significa amén, y los 24 ancianos se arrodillaron y adoraron al que está sentado en el trono y al Cordero. Vemos como en otras traducciones ya especifica que se adoró al Padre y se adoró al Hijo. Imagínense, se adoró a Jesucristo delante del Padre, se adoró al Cordero delante del Padre, y el Padre no lo expulsó, el Padre no reclamó, Jesús tampoco. Vemos que ambos recibieron adoración, alabanza, gloria, honra, y no hubo ningún problema. Vemos esa escena celestial que nos muestra el apóstol Juan en Apocalipsis 5, donde estaba sentado el Padre y aparece un cordero en pie. Son 2 personajes diferentes, y dice que alrededor se movía los 7 espíritus de Dios, que es el Espíritu Santo. Ahí vemos a 3 que conforman un Dios claramente. En Primera de Crónicas 29:20 dice: después dijo David a toda la congregación: bendecí ahora a Jehová vuestro Dios. Entonces toda la congregación bendijo a Jehová, el Dios de sus padres, e inclinándose adoraron delante de Jehová y del rey. ¿Qué es lo que está pasando? Que en un intento desesperado muchas personas, pueden ser los testigos de Jehová, otros grupos que piensan parecido, quieren demostrar que al traducir la palabra adorar como inclinarse o homenaje, dicen que si la traducimos como adorar, entonces David también fue adorado y le fue permitido que lo adoraran. Entonces implicaría que debemos adorar hombres. Ese es el pasaje que acabamos de leer. Pero dice que inclinándose adoraron delante de Jehová y del rey. No dice que adoraron al rey. Son 2 cosas diferentes. Vamos a seguir leyendo, porque ellos interpretan que allí se adoró al rey junto a Jehová, que se adoraron a los dos, como el pasaje que vimos anteriormente, que se adoró al Padre y al Hijo. Entonces aquí ellos dicen se adoró a David y a Jehová. Pues no es así. Es que ellos mismos nos dan la razón de que no se puede traducir como inclinarse, porque si no diría: inclinándose se inclinaron, inclinándose se postraron, inclinándose homenaje. Sería erróneo traducir así por el contexto. Muy bien, se equivocan al hacer tal afirmación, porque al que adoraron fue solamente a Jehová, obviamente delante del rey, porque el mismo rey fue el primero en adorar. Leamos los pasajes previos. Por eso es que se saca un texto fuera de contexto, y no debe ser así. En Primera de Crónicas 29, 10, 13 nos explica y dice: asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor,
porque todas las cosas están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todo. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Más claro no puede estar. A quien adoró el rey fue a Jehová, y dice que lo hizo delante de la congregación. ¿Significa esto que David adoró a la congregación y a Dios? No, solamente a Dios delante de la congregación. ¿Significa que luego la congregación adoró a Dios y a David? No, solamente a Dios delante del rey. ¿Significa que si te postras y adoras a Dios frente a tu familia, también adoras a tu familia? No. Así que no podemos usar esta excusa barata, rebuscada, para decir que entonces a David lo adoraron, o que se adoró a la congregación junto a David, o a David junto a la congregación y a Jehová, y una mezcolanza. En Juan 5:23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Entonces estamos viendo inicialmente, estudiando estos pasajes, cómo Dios fue adorado. Seguidamente estudiamos algunos pasajes donde se utiliza la palabra adorar para Jesús, donde se podría no necesariamente traducir como adorar, pero el contexto da a entender que lo adoraron. Y también vimos pasajes en donde la única traducción posible es adorar. Hombres y ángeles no pueden ser adorados, solamente Dios. Lo repetimos hasta la saciedad, porque todavía hay personas que siguen adorando a ángeles, rindiendo culto a los ángeles y adorando a las personas. Jesús fue adorado y nunca reprendió a nadie por ese motivo, porque Él es Dios. Hebreos 1:6, otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ahí no se puede traducir inclínense todos los ángeles de Dios, o póstrense todos los ángeles de Dios nada más. Ahí la palabra proskineu debe traducirse adorar, aunque la traducción del Nuevo Mundo y otras versiones utilicen homenaje, porque ellos creen en un Dios grande y un Dios pequeño. Por eso en Juan 1:1 ellos colocan: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era un Dios. Y ponen el artículo indefinido un con D minúscula, y cuando ponen al Padre lo ponen con D mayúscula. Es decir, que para ellos hay dos dioses, un Dios grandote y un Dios pequeño. Eso es politeísmo. Si Jesucristo no pasa a ser parte del verdadero Dios, entonces es un Dios falso. Y si existen dos dioses, un Dios grande y un Dios pequeño, entonces es politeísmo, no hay un único y verdadero Dios. Entonces es donde se crea la confusión. ¿Cómo se entiende? Jesucristo es parte de ser el mismo Dios. Ya vimos que tiene su naturaleza, que es la imagen misma de su sustancia, que lo querían apedrear porque se hizo Dios, que Él estaba en forma de Dios, que no escatimó el ser igual a Dios. En Romanos 9:5 dice: Jesucristo, el cual es Dios. Lo vemos en Tito 2:13, en Pedro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué vamos a hacer con todos estos argumentos? No los podemos obviar. No se pueden estar sacando o rebuscando textos para negar la adoración a Jesucristo, la deidad de nuestro Señor Jesucristo, porque si no creeréis que yo soy, moriréis en vuestros delitos y en vuestros pecados. Tienes que creer que no solamente Él es el Mesías, que Él no solamente es el Hijo de Dios, que no solamente es el Salvador, sino también tienes que creer en el yo soy, en Jehová como Jesús. Así que hasta aquí vamos a dejar este segundo argumento. Nuestro tercer argumento se basa en la eternidad de nuestro Señor Jesucristo. Si Jesucristo es eterno, muchos lo creen, pero creen que es eterno después que fue creado. Y vamos a demostrar que Jesucristo no fue creado y empezó a existir. Entonces Jesucristo siempre ha existido y es eterno. No es que existió después que lo crearon como nosotros.
Hablando de la humanidad de Jesús, sí fue creado, pero hablando como Dios, no tiene principio ni fin. Eso lo vamos a estar viendo en estos pasajes. La eternidad de Jesucristo entonces es una doctrina fundamental para la iglesia, para los creyentes. Vemos que dice la Escritura en Miqueas 5:2, nos dice lo siguiente: pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Jesús ya existía, lo que se hizo fue que se encarnó, pero siempre fue eterno. Algunos dicen, no, es que Él fue creado porque Él es el primogénito y entonces Él no existía, solo estaba Jehová y después existió Jesús. Segunda de Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Jesucristo antes de los tiempos de los siglos. Estamos hablando de eternidad. En Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Llaman a Jesucristo Padre eterno, eterno. Eterno no tiene principio ni fin. Príncipe de paz. En Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora, ¿de cuál principio se está hablando? Porque Jesucristo es como el Padre, no tiene principio ni fin. La Biblia dice que en un principio, el verbo en un principio. Dice que en el principio fue creado los cielos y la tierra. ¿Y quién existía antes de ese principio? Dios. Y Jesucristo es Dios. En Hebreos 7:2 dice, Abraham a su vez le hizo partícipe del diezmo de todo. En primer lugar, Melquisedec, aquí está la cita, significa rey de justicia, pero además es rey de Salem, el cual quiere decir rey de paz. En el verso 3 dice, aparece sin padre, sin madre, sin genealogía, no hay comienzo ni final de su existencia. Yo creo que más claro no canta un gallo. En esto se parece al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Entonces Jesucristo es eterno. Él existió antes del tiempo y es inseparable de Dios y por eso es eterno. La cualidad eterna de Jesucristo es descrito con citas referentes a Jehová. O sea que Cristo existió antes del tiempo. Antes que comenzara lo que es tiempo, ya existía la palabra. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Nos concedió este favor en Cristo antes del comienzo del tiempo, como estamos leyendo. Científicamente el tiempo es una parte de la creación. Existe el tiempo porque existe el universo. Esto establece que la eternidad fue antes de la creación. Hablando del Señor Jesucristo, el apóstol Pablo dice lo siguiente en Colosenses 2:3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. El mismo apóstol dice en 1 Corintios 1:24 que Cristo es la sabiduría de Dios. Un poco más adelante, en el versículo 30 del capítulo 1 de 1 Corintios, Pablo dice que Jesucristo nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Es obvio que existe una relación muy íntima entre la sabiduría y el Señor Jesucristo. Mucho de lo que se puede afirmar sobre la sabiduría se aplica directamente al Señor Jesucristo. Con esta idea en mente vamos a Proverbios capítulo 8. Entre los versículos 22 al 36 se nos muestra muchas cosas sobre la sabiduría, las cuales son aplicables también al Señor Jesucristo. En primer lugar, su existencia eterna. Note lo que dice Proverbios 8:22. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. La sabiduría estaba desde el principio con Dios, antes de la fundación del mundo. Lo mismo se puede decir de Jesucristo. Dice que estaba en el principio con Dios. Dice que el Hijo de Dios estaba con Dios desde el principio eternamente. En segundo lugar,
su gloria eterna. Proverbios 8:23 dice: eternamente tuvo el principado desde el principio antes de la tierra. Está hablando de la sabiduría y está hablando de Jesucristo. Pero vemos que Jesucristo es la sabiduría de Dios. Está hablando de Jesús. Ahí está diciendo claramente que eternamente tuvo el principado desde el principio. Y dice eternamente. Eternamente. Jesucristo es eterno. No tuvo un comienzo como Dios. Tuvo un comienzo como hombre. Él salió de Dios porque es la imagen de Dios. Es muy diferente. Todo el tiempo la sabiduría ha tenido un lugar de privilegio en el seno de la deidad. Ha tenido el principado. Lo mismo se puede decir del Hijo de Dios. Desde siempre, eternamente ha tenido un lugar de privilegio en el seno de la deidad. Tan es así que fue destinado desde antes de la fundación del mundo para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, según 1 de Pedro 1, 19 y 20. En tercer lugar, su engendramiento eterno. Proverbios 28, 26 dice: antes de los abismos fui engendrado. No dice creado, dice engendrado. Ahí hay otra pista también. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes que los collados, ya había sido yo engendrada. No habían aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo, ni el mundo. Nos encontramos una fuerte evidencia de lo que se conoce como creación de la nada. En determinado instante no existía nada de lo que ahora existe en el universo. En el instante siguiente, 6 días de creación de 24 horas, todo lo que hay en el universo llegó a existir. Dios creó todo lo que existe. En cuanto a la sabiduría, dice el texto que fue engendrado antes que existieran los accidentes geográficos con sus profundos abismos repletos de agua, etcétera, etcétera. En realidad, la sabiduría fue engendrada antes que exista el universo, no solo el planeta. Lo mismo se puede decir del Hijo de Dios. El Hijo de Dios fue engendrado antes de que todo lo que existe en el universo existiera. Por lo tanto, Jesús es la sabiduría. Ahora, al decir engendrado, no se está dando a entender que el Hijo de Dios fue creado por el Padre, sino que salió del Padre, pues es la imagen misma de su sustancia. Términos humanos, podríamos decir que es como si se hubiese clonado al Padre. Jesús existía en la eternidad del Padre y salió de él. Por ende, es eterno y luego se encarnó. Hebreos 10:5. Lo que se está dando a entender es que desde la eternidad pasada y por la eternidad futura, el Padre y el Hijo tendrán una relación de engendramiento. El Hijo es eternamente engendrado por el Padre. Siempre ha habido y siempre habrá uno que es Padre y uno que es Hijo. En estas dos palabras, engendrar y crear, observamos una clara diferencia. Las Escrituras mencionan que el Hijo de Dios fue engendrado, no dice creado, ya que engendrado es que un ser le dé vida a otro, introduciendo en el engendrado la vida y su misma naturaleza. Ejemplo, un vegetal engendra un vegetal, un animal engendra un animal, y un hombre a un hombre, y Dios a Dios. Es por eso cuando Jesús decía soy hijo de Dios, los judíos le entendían perfectamente y decían se hace Dios. Además que para ellos Dios no podía engendrar hijos de su misma naturaleza porque existe un solo Dios. Crear entonces es dar existencia a algo de la nada. Si el verbo fue creado por Jehová, entonces el verbo hubo un tiempo en el cual no existía. Pero si el verbo fue engendrado por Dios, se entiende que desde que existe Dios existe el verbo y comparte su misma naturaleza. En Hebreos 1:5, la Biblia de Jerusalén dice, se afirma que el Altísimo Dios y Padre dice respecto a su verbo, yo te he engendrado hoy, no dice te he creado. Los ángeles fueron creados, los hombres fueron creados, los animales fueron creados y todas las cosas que existen fueron creados. El Hijo de Dios fue doblemente engendrado. Vivía y salió del Padre, su sustancia, y fue hecho carne por la obra del Espíritu Santo. Es decir, engendrado en Dios, salió de Él,
Juan 16, 28, etc. Y en María, en la concepción. El hoy de Dios no tiene principio ni fin como el de nosotros. El Verbo siempre ha existido desde que Jehová existe. Si Jehová es un Padre eterno, Jesús su Hijo es eterno. También se entiende que siempre ha existido un Padre y que siempre ha sido Padre. Y si siempre ha habido un Padre, es que siempre ha tenido un Hijo. Si Jesucristo no fuera eterno, entonces hubo un momento en que el Padre no era Padre. Y dice que Él es inmutable, que Él no cambia. No va a ser Padre solo cuando creó a Jesucristo. Él es Padre eterno. Si es Padre eterno es porque eternamente ha tenido un Hijo que se llama Jesucristo. Y ahora nosotros en Jesucristo pasamos a ser hechos hijos de Dios. Imagínense que el Padre en un momento se quedó sin palabras, sin verbos, sin logos. Y que lo creó después. Eso es imposible. Eso no es lo que da a entender la Escritura. Es la sabiduría de Dios. Vemos la cualidad eterna de Jesucristo citada en referencia a Jehová, porque dice que Él es el primero y el fin. Describe la naturaleza eterna de Dios y de su Hijo. Vamos a ver este contraste. Jehová es el principio y el fin. Dice, yo soy el primero y el último. Fuera de mí no hay otro Dios. Isaías 44:6. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed le daré de beber gratuitamente de la fuente del agua de vida. Apocalipsis 21:6. Jesucristo es el principio y el fin. También, miren, vengo pronto, traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Apocalipsis 22, del 12 al 13, el verso 16 y el 20, y también se puede ver Apocalipsis 1, 17 al 18 y 2:8. La misma cita referente a lo eterno de Jehová se aplica para Jesucristo. Para Jehová, mira lo que dice, ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos se desgastarán como un vestido y como ropa los cambiarás y los dejarás de lado. Pero tú eres siempre el mismo y tus años no tienen fin. Salmo 102, 26 y 27. Para Jesucristo dice, ellos perecerán, pero tú permaneces para siempre. Se desgastarán como un vestido. Hebreos 1:11, vemos que la eternidad del Padre, también en el Nuevo Testamento se refiere el texto al Hijo. Estamos viendo que Dios lo hizo todo. Así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová lo hago todo, que extiendo solo. O sea, Jehová dice, yo solo lo hago. Los cielos, que extiende la tierra por mí mismo. Isaías 44, 24. Pero ¿qué dice de Jesús? Que por medio de Él y por Él, que Él es el creador de todas las cosas. Entonces, estamos viendo si el Señor dice que es como que yo diga, yo solo lo hago y aparezca otra persona haciendo algo. Quiere decir que esa otra persona forma parte de la divinidad, porque solo Dios entra a Jesucristo como el Dios verdadero a ser parte de la deidad junto con el Espíritu. Y terminamos este contenido haciendo una ilustración. Vea usted un círculo, imagínense un círculo, y dentro está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre no es el Hijo, y el Hijo no es el Espíritu, y el Espíritu no es el Padre. Todo lo que está allá dentro de este círculo se puede llamar Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, y entre ellos se comunican y hablan, y ahí está la divinidad en un solo Dios manifestado o expresado en tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Fuera de ese círculo, todo lo que existe, todo lo creado, no es Dios. Es una forma de verlo. Ahí voy a dejar esa imagen para que usted lo visualice mejor. Padre, Hijo y Espíritu Santo dentro de un círculo, ahí hablamos de Dios. Cuando hablamos del Padre, hablamos de Dios. Cuando hablamos del Hijo, hablamos de Dios. Cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos de Dios. Y vemos la relación que hay entre ellos tres.
vemos que el Hijo y el Espíritu voluntariamente se han decidido sujetar al Padre. Ponen al Padre como el primero en autoridad, luego vemos al Hijo y después vemos al Espíritu Santo. Pero los tres son un solo Dios. Fuera de ese círculo no existe Dios. No hay nada fuera del círculo que sea Dios. Así que es momento para que usted se suscriba a nuestro canal y siga recibiendo este contenido. Por favor, ¿qué opina usted del tema? Déjenos su comentario aquí en la caja de comentarios. Esperamos que usted pueda suscribirse y seguir recibiendo este material. Que la gracia y la paz de Dios le acompañen siempre.